¿Pudiste completar lo tuyo del cuadro de las plataformas? ¿Lo de Goes? Sí. Sí. No estoy segura de si está bien, pero sí. Ya lo voy a abrir. Miramos. Sí, deberías revisarlo antes del examen porque como les dije, todos deberían estudiar desde acá, así que está en tamaño 12. Lo que podríamos hacer es bajarle un poco el tamaño para que se lea un poco mejor. Veo que la resolución radiométrica dice entre 12 y 14 bits. ¿Tenés idea por qué es eso? Y no sabés qué bandas tienen 14 y qué bandas tienen 12. No. La verdad, buscar información de Goes 16 fue muy difícil. Eh, Porque tuve que buscar en varias páginas que me pudieran dar información porque no lo encontré todo en las bases de información. En los libros. Mm. Bien, bueno, lo voy a revisar entonces. Nos quedó faltando una igual, Cuthbert. Eh, González, ¿estás ahí? Buen día, profe. ¿Me escucha? Yo te escucho bajito, Eli. Hola. Sí, parece que de fondo quiere hablar, pero no. Bueno, escúchame, González. Acá en el chat te voy a poner un link y completar por favor la plataforma que falta. Fíjate si podés entrar a ese link y está faltando la plataforma de QuickBear. Espera que te voy a mostrar. Estas son las plataformas que estábamos haciendo, ¿sí? Falta esta, ¿sí? Yo voy a poner acá tu apellido. ¿Podés hacerla? Si no podés hablar, ¿sabes qué? Escribime en el chat. Bueno, bien. Si podés hoy, por favor, entonces yo termino de revisar hoy y les aviso por el aula virtual que ya está, o subo directamente la ficha hecha, que es lo que vamos a utilizar para el segundo parcial. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Sí. Ahí está, tuve que salir y volver a ingresar. Sí, lo voy a Ah, bueno. completar. Bueno, perfecto. Gracias. Bien, bueno, ¿alguna duda, consulta de las clases anteriores? Le consulta antes de seguir lo que puse en Sí. el cuadro está bien. Sí, en principio lo que estuve viendo ahí, sí. Bueno, Sí, sí. Bueno. Eh, Alan, ¿estás ahí? Sí, profesor, acá estoy. Bien. Me falta mirar la última clase nomás a ver, del martes. Sí, yo una pregunta a usted. No, en la clase del martes estuvimos trabajando esta tabla que no se pudo hacer antes. Está bien. No, no, sí, sí.
Yo el martes viajé, por eso no me conecté ni tampoco usé clima, pero los martes son días que no me Hola. puedo conectar ni un problema. Bien, lo que yo le decía a tu compañera, la única que se conectó el martes, era de que no voy a grabar más las clases, porque o si no, no entran. Y se pierde completamente el sentido de una clase. Ya les va a pasar a ustedes cuando trabajen secundario y No, no, sí, imagínense que le profesor, están hablando a los bancos, ¿sí? se lo Eso entiende, no sí, es una clase es bajo una falta de ningún respeto, punto sí. de vista, completamente. Así que está bien, hoy en día la tecnología les permite ver la clase en diferido, pero miren, acá ustedes están en la universidad, están haciendo una materia de tercer año y yo los necesito a ustedes en la clase. Así que por esa razón yo necesito que estén presentes, porque si no es un monólogo donde yo le pregunto a Retamoso y a Lukasevic cuando viene, nada más. Eso no, al menos no es la idea de clase que yo tengo, ¿sí? Así que los necesito presentes. Profe, Bien, em, sí, le pregunto, ¿en las clases de práctico también se van a dejar de grabar? no sé, eso ya es decisión del profesor Da Silva. Bueno, gracias. Bueno, de nada. Agustín, ¿estás ahí? Sí, profe, buenos días. Bueno, buenos días. Hacedme un resumen, por favor, de cómo es el proceso de formación de la imagen. Em, Haciendo una, digamos, desde lo que aprendimos de lo básico, digamos, al principio, teniendo en cuenta de la formación de la No, imagen. vendría a ser las clases de la semana anterior. Viste que hubo una semana que no tuvimos por mesa de examen. Bueno, anterior a esa dimos dos clases del proceso de formación de la imagen. Ah, sí, sí, sí. Em, bueno, el proceso de la imagen se basa, digamos, en una matriz donde tenemos dividida en píxeles, es decir, tenemos una numeración en la cual, por medio de un código, digamos, por una combinación de una numeración, eh, podemos llegar al producto, sería una imagen. ¿Eso es todo? Igual no. Sí, profesor, no estoy recordando lo demás. Ujú. Bueno, tenés un 10% de idea. El resto no te estás acordando. Domínguez, ¿estás ahí? Daniela, Domínguez, ¿podés hablar, Daniela? Bien. Eliana, ¿podés agregar algo a lo que dijo Alan? Tirarle un salvavidas ahí, a ver. ¿Quiere el proceso de cómo llegan a ser valores numéricos, profe? Sí, el proceso de formación de una imagen. Así es. Eh, ¿Vos qué una vez entendiste de que, eso? una vez que se toma eh, la imagen y tiene que guardar valores en el píxel, pero Sí, ¿y cómo se...? primero tienen que saber qué valores tienen que guardar. Sí, Y esos valores son almacenados en bits por la resolución radiométrica. Y cada valor que se guarda eh, depende del número de bits de la imagen. ¿y de dónde vienen esos valores? Esos valores vienen de discretizar
de... Hay una función que usted nos explicó en un cuadro que le realizan como un promedio y dependiendo de lo que refleje cada cobertura, va a tener un valor numérico y lo transforman, se hacen una conversión de analógico a digital y le asignan valores enteros. Para discretizar tienen que con el valor más bajo y el valor alto le hacen un promedio y ese valor es lo que va a asignarle el número. Bien. O sea que podremos decir que la imagen satelital es una matriz numérica o no. Sí, es una matriz numérica. Mancilla, ¿vos estás de acuerdo? Sí, profesor, absolutamente. ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿Lo jurás? Bueno, sí, sí, no, sí, seguro, sí, no sé si jurar tanto, pero sí, estoy totalmente seguro. ¿Tenés para jurar San la Muerte, el Gauchito Gil? No, ninguno de esos, profesor. Ah, bueno, Solo uno, Dios nomás. bueno, bien, está bien. Sí, Disculpen. tenías ahí la idea, pero miren, yo les recomiendo que cuando estudien, hablen. Y no sé, si quieren grabarse o de alguna manera para que se den cuenta cómo están explicando las cosas. González, te falta un poco de práctica ahí para la explicación, pero por lo menos tenés más clara la idea, ¿sí? Yo les digo, hagan esa prueba porque, o si no, no son conscientes de que les falta estudiar todavía. Y en el segundo examen va a ser una parte teórica, pero también va a haber una parte práctica. Y yo en la parte práctica ya pregunto de teoría, les aviso. Así que, y el tercer parcial va a ser peor todavía. Así que acostúmbrense, vayan practicando, a hablar y explicar las cosas. Sobre todo si van a ser docentes. Imagínense que les pidan que les expliquen estas cosas, aunque no sean docentes, si trabajan como profesional y alguien les dice, bueno, mire profesora o licenciado, ahora explíqueme cómo es que se formó una imagen, si no tengo idea. Si ustedes no la tienen clara sobre cómo explicar, es imposible que le puedan transmitir a otra persona. Así que hagan esa práctica y bueno, y obviamente estudien, porque está, más allá de aprobar esta materia, lo que les tiene que quedar es este conocimiento. Bien, no me acuerdo si los saludé a todos. Buen día a todos. Eh, bueno, vamos a continuar. Entonces, quedando en claro ese proceso de formación de la imagen, de cómo una señal electromagnética, ¿sí? que es lo que reflejan las coberturas en la superficie terrestre, es discretizada cuando llega esa energía en el sensor que está alojado en la plataforma y es convertido de analógico a digital y se transforma en un número, ahí es donde nace esa matriz numérica. Esa matriz numérica es la que representa a la imagen. Esa matriz numérica, gente, como aquí lo pueden ver, ¿sí? es diferente para cada una de las bandas. ¿Sí? Eso también tienen que hacerse en la idea, porque son como capas paralelas. Yo voy a tener una matriz numérica para la banda 1, pero ese mismo píxel va a tener un valor diferente en la banda 2. Y ese mismo píxel va a tener un valor diferente en la banda 3 y así sucesivamente por la cantidad de bandas que yo tenga. ¿Pueden repetirse los valores? Siempre preguntan eso. Sí, pueden repetirse, pero es poco probable porque acuérdense de las bandas del espectro electromagnético. Cada región del espectro tiene unas características diferentes y las coberturas reflejan diferentes según las observen en cada una de esas bandas. ¿Se acuerdan de la firma espectral? Sí, profe. Damoso, contame, ¿qué te había quedado vos de qué es una firma espectral? Una firma espectral
Sería como el registro de las... No sé cómo explicarlo. A ver, con tus palabras, Iván. Eh, ¿Podría decir algo, profesor? Si puede. ¿Se lo podría tomar como una representación? Sí. ¿De qué? Profe, disculpe. Sí, sí. Eh, yo tengo entendido que la firma espectral es el comportamiento característico de una cobertura. El comportamiento espectral, digamos. Vieron que es Sí, como un gráfico lineal. Entonces, ¿qué es lo que representamos en esas líneas? ¿dónde La, está su reflectividad, por ejemplo? la ¿En qué La reflexión parte de la del reflectividad. cobertura. espectro? Exacto, es un eje de doble entrada. Es bastante sencillo, pero hay gente que ni siquiera le presta atención a los ejes. ¿Qué estamos viendo en cada eje? En el eje de las X tenemos las regiones del espectro y en la Y, en la ordenada, tenemos los valores de reflectividad que normalmente están en porcentaje, ¿sí? Entonces, por eso es una representación lineal y eso lo que te permite ver es en qué región del espectro está reflejando más una u otra cobertura. Por ejemplo, pregunto, ¿la vegetación dónde refleja más? En el infrarrojo cercano, Exactamente. Y dentro del visible, ¿dónde tiene un pico? La vegetación sana, por ejemplo. en el verde. Exacto. ¿Seguro, Mancilla? Sí, profesor, totalmente. Ujú. Bueno, ahora Sí. tenés para jurar por San Lorenzo o por Aníbal Fernández. A ver. No, no, ahí no le digo nada. ¿Tampoco? Bueno, Ahí ya no. voy a encontrar por quién juraba. Bien, entonces, bien, volviendo al tema, ¿sí? Esos valores, esas reflectividades, quiero que comprendan eso también, de que esa matriz numérica no es única, porque hasta acá yo les venía hablando de la matriz numérica, de la imagen, bueno, sí, pero tenemos una matriz para cada banda. Entonces, fíjense la complejidad de los procesamientos que hacemos, porque cuando cuando hagamos tratamiento digital de imágenes, no vamos a operar sobre el valor de un píxel, o sea, vamos a operar sobre un píxel, pero lo que tienen que recordar es que ese mismo píxel tiene diferentes valores en las X bandas que tenga la imagen, ¿sí? Eh, entonces, la verdad que son muchos números cuando haya que hacer cálculos y procesamientos, y eso explica por qué necesitamos ciertos requerimientos de hardware cuando hagamos tratamiento digital de imágenes. No se puede hacer con una máquina un poco viejita o con pocos recursos. Y por eso es necesario una máquina de performance mediana para arriba, ¿sí? Bueno, el tema que nos convoca hoy es, ya teniendo en claro cómo se forma la imagen, lo que vamos a hablar hoy son algunos errores que se producen en la imagen, ¿sí? Eh, las correcciones y realces en la imagen, ese es el título general. Las correcciones son todos aquellos procesos que tienden a eliminar las anomalías detectadas en la imagen, sean por su localización en los niveles digitales de la imagen de los píxeles de la imagen. Estas operaciones lo que buscan es tratar de tener los datos de la forma más cercana posible a la adquisición idónea, ¿sí? Tanto en radiancia como en la posición de los píxeles. Esto de adquisición idónea siempre es como un ideal, ¿sí? Es algo que buscamos, pero ya van a ver que en la realidad es muy difícil de lograrla, porque siempre algún tipo de problemas tienen las imágenes. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de errores que podemos encontrar? Básicamente tres tipos. Los errores radiométricos, de geometría y atmosféricos. Entonces, para cada una de ellas vamos a tener soluciones disponibles, digamos, que es lo que vienen haciendo los investigadores para tratar de arreglar esos problemas. Eh, lo ideal es elegir una imagen sin problemas, pero bueno,
¿Por qué puedo elegir alguna vez una imagen con problemas? ¿Por qué se les ocurre? Es un poco de lógica eso. Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Sí. Yo les decía que lo mejor es seleccionar una imagen. Cuando ustedes van al servidor de imágenes y están viendo las imágenes, es buscarse una que no tenga problemas. Pero, ¿por qué podría llegar a necesitar yo una imagen que justo tiene algún problema? Pa- para trabajar con estas operaciones de correcciones y realces de la imagen digital. Sí, ¿por qué yo podría llegar a necesitar una si buscaría una que no tenga problemas y ya está? Pero ¿por qué hay gente que se dedicó a buscarle soluciones a estos problemas? ¿Se les ocurre algún motivo? Bien, se los digo. Normalmente porque por las fechas. Vamos a suponer que ocurrió, no sé, hubo un movimiento de ladera, un corrimiento de tierras o erupcionó un volcán. ¿Sí? Entonces, yo necesito las imágenes de ese día, justamente, del día que ocurrió el hecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan el concepto de fenómeno geográfico? Bueno, eh, el hecho geográfico sería el volcán, por ejemplo, porque eso es invariable en el tiempo, está hace muchísimo tiempo. O la montaña, pero si hay un corrimiento de ladera, eso es un fenómeno geográfico. Entonces, para ese tipo de fenómenos, yo necesito la imagen de la fecha en la que ocurrió, o puede ser un antes y un después para hacer la comparación, pero necesito verlo en una fecha particular. Bueno, entonces no me puedo dar el lujo de buscar a lo largo de un año una imagen que me satisfaga, tiene que ser de ese momento. Entonces, cuando buscamos fechas de imágenes de una fecha en particular, es cuando podemos llegar a tener imágenes con algún tipo de problema y no me queda otra que tratar de solucionarlos, ¿sí? Algún problema radiométrico, geométrico o atmosférico, porque tiene que ser de esa fecha precisamente. No me sirve de otro momento. ¿Se entiende? Bien, vamos a empezar a ver un poquito los errores, ¿sí? Hay errores esto a modo de comentario les digo, hay errores que ustedes pueden manejarlos y hay otros que no. ¿Por qué? Porque, bueno, son errores que se producen en la plataforma o en el sensor. Entonces, es muy difícil que el operador, que el usuario, los pueda arreglar, ¿sí? Entonces, en ese caso, o trabajas con la imagen con errores o tratás de buscar otra plataforma, en fin, ahí ya, eso ya es un poco la pericia del operador, del investigador, tratar de resolver ese problema eh, con los recursos que tiene, ¿sí? Bien, el primer tipo eh, de error que podemos llegar a identificar son las distorsiones originadas por la plataforma, ¿sí? Y estos se deben básicamente a movimientos que realiza el sensor en el espacio, ¿sí? Los dos primeros son altura y velocidad, ¿sí? Por algún tipo de problema, la plataforma se mueve de órbita. Ustedes ya saben que la plataforma está orbitando en describe una órbita particular, una órbita fija, ¿sí? Ahí es donde trabaja. Por algún motivo puede llegar a haber un movimiento y eso altera la imagen. Por ejemplo, si se mueve en altura, lo que hace es cambiar la escala, ¿sí? Si yo me acerco, tengo una imagen más grande. Si me alejo, tengo una imagen más chica. Es el efecto que quiere representar aquí
por el efecto de la altura. Y la velocidad también, si por algún efecto cambia la velocidad a la que está orbitando la plataforma, como se mueve más rápido, puedo llegar a tener un corrimiento de la imagen. Los otros tienen que ver con los movimientos típicos de la plataforma, pero sin llegar a variar velocidad y altura, que son el alabeo, el cabeceo y el giro lateral. El cabeceo, o pitch en inglés, es como su nombre lo dice. Ustedes me ven a mí, ¿verdad? Sí, profe. Bien. ¿Ven que tengo una virome en la mano? Sí. Sí. Bien. El cabeceo es este movimiento, es como hacia atrás y hacia adelante, que es un movimiento típico que suelen hacer los aviones, ¿sí? Entonces, eso también le puede ocurrir al satélite, a la plataforma. Eso lo que produce también es un desfasaje hacia atrás o hacia adelante de la imagen, ¿sí? Como lo ven acá en este rectángulo que representa la escena. El otro movimiento es el alabeo. El alabeo es el movimiento de manera lateral o roll en inglés, ¿sí? Que también tienen los aviones. Entonces es un movimiento así hacia los laterales. Lo que produce en la imagen es una imagen corrida, ¿sí? Si yo en la imagen venía tomando un cuadrado o un rectángulo, con el problema del alabeo lo que hago es una imagen desfasada, torcida, ¿sí? Y lo que también puede ocurrir es el giro lateral, es decir, si el sensor está observando así en este sentido, gira y entonces eh, el efecto que tiene en la imagen es una imagen corrida, no deformada, pero sí desplazada, ¿sí? Bueno, esos son los tipos de distorsiones originadas en la plataforma espacial. Otro tipo de distorsiones son provocadas por la rotación terrestre, ¿sí? Todos sabemos que eh, la Tierra se está moviendo, aunque a nosotros no nos parezca, parece que estamos quietitos, pero sabemos que la Tierra se está moviendo. Pregunto, ¿por qué sabemos que la Tierra se está moviendo? Ahora, por ejemplo, en este instante. ¿Cómo sabemos eso? ¿Mancilla? Sí, profe. Háblame, voy a ir un poquito más atrás. Háblame de los dos principales movimientos que tiene la Tierra. Tiene varios, como cinco, pero háblame de los dos principales. Rotación y traslación. Bien, ¿qué es la traslación y qué es la rotación? La traslación es el movimiento que genera, por ejemplo, las estaciones del año, por el cual se dan las estaciones del año. Bien. ¿Y el otro? Es el transcurso del paso del día a la noche. ¿El de traslación? No, el de rotación, Ajá. ¿Y por qué se llama rotación? porque la Tierra gira alrededor de su propio eje, Bien, porque gira, digamos. bien. ¿Cuánto tiempo tarda? El de rotación Sí. y un poquito más de 24 horas. Ujú. Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿cómo sabemos nosotros que la Tierra se mueve? Por A el ver, cambio alguien de que no sea la noche Mancilla. al día. Exactamente, exactamente. Por la luz, básicamente. Y si estuviera despejado, por la altura del Sol. Eso es un indicativo de que nos estamos moviendo, ¿sí? No es un movimiento percibido, pero bueno, ustedes como profesionales de la geografía ahora ya tienen que saber qué se debe a eso. Que de ahí nosotros podemos inducir de que la Tierra está girando. Bien, entonces ya sabemos que la Tierra se mueve, ¿sí?
El ejemplo acá dice que el Landsat 5 tarda 28 segundos en levantar una imagen de 185 kilómetros, bueno, por 185. Y en ese tiempo la Tierra ha rotado alrededor de 8 kilómetros. ¿Sí? Entonces, en 28 segundos rotó 8 kilómetros, por lo que ha cambiado, bueno, la orientación de la misma. ¿Sí? Eso hace que es como, a ver, es como ver mi mate, ¿sí? Acá está el satélite captando el reflejo de si esto es la Tierra. Como la Tierra se movió, giró, ¿sí? El satélite sigue captando la información, pero de un espacio que ha girado, de una porción de la Tierra que giró. Entonces, eso es lo que hace que se capturen imágenes un poco torcidas, podríamos llamarlas, ¿sí? Ya van a ver que las imágenes satelitales, cuando están bien georreferenciadas, no son exactamente así irregulares como un cuadrado o un rectángulo. Tienen cierta inclinación. Eso lo van a ver seguramente en los prácticos. Por eso muchas imágenes satelitales tienen valores de fondo. Eso que se ve negro, ¿sí? Que no tiene ningún valor. Entonces uno se preguntaría, pero ¿y por qué tiene un fondo? ¿Por qué tengo valores que no son, que no tienen datos? Es justamente por este movimiento provocado por la rotación terrestre. Si la Tierra estuviera quieta y captara en esos 28 segundos la instantánea de la información de la superficie terrestre, no tendría ese fondo, porque estaría quieta, no habría ese desfasaje, no habría píxeles que se movieron en esos 28 segundos para enviarme la información. ¿Se entiende? Bueno, Profe, ahora, yo no entendí. bien, vamos de vuelta. Entonces, nosotros sabemos que en el caso de una imagen Landsat, por ejemplo, se tarda 28 segundos en capturar una escena. Esa escena tiene 185 kilómetros de lado aproximadamente. Pero en esos 28 segundos, la Tierra se movió, giró alrededor de 8 kilómetros en ese tiempo, 28 segundos. ¿Sí? Entonces, la información que le llega al sensor, ¿sí? Ha variado en esos 28 segundos. A ver, 28 segundos sería, estamos hablando casi de un cuarto o casi de un tercio de un, a ver, 33. Es un tercio de un minuto. ¿Sí? Fíjense que en un tercio de un minuto es lo que se tarda en levantar una imagen. Y en ese tercio de minuto, nosotros, como recién habíamos dicho, sabemos que la Tierra se está moviendo. Bueno, fíjense que no somos conscientes, pero en ese tiempo la Tierra giró 8 kilómetros sobre su propio eje. ¿Sí? Entonces es como, imagínate vos que estás sacando una foto, Retomoso, y tardaste 28 segundos en tomar la foto. En esos 28 segundos, no sé si le sacaste a tu hermana o a un perro, lo que sea, vos imaginate todo lo que pasa en esos 28 segundos. Seguramente se movió, miró para otro lado, se cansó de esperar, quizás se fue. Bueno, pasa lo mismo con la Tierra. En esos 28 segundos la Tierra está girando. Entonces, ese efecto de rotación terrestre se nota en las imágenes. Ahora cuando carguemos una imagen satelital, no sé si prestaron atención de eso, tanto en Snap como en QGIS, vieron que la imagen no está derechita, sino que está torcida, que está inclinada. ¿Se dieron cuenta de Sí, eso? Bien, es por eso. Es porque no, no, ese desplazamiento tiene que ver con el tiempo, el retardo en que captura la imagen, captura la información. las partes oscuras que no tienen ningún valor, ¿qué vendrían a ser? Eso es lo que se conoce como fondo. Espérenme un minuto. Sí, perdón, me decías. ¿Qué representan esos valores sin datos? ¿Ese fondo? Claro, claro, Bueno, ¿por qué se forma? justamente por este desplazamiento.
Acuérdense cómo trabajan los sensores. Vieron que sea de barrido o de empuje, empiezan por un sector de la imagen. Sea de empuje o de barrido, vamos a suponer que es de empuje, hace un barrido de la parte superior a la parte inferior, ¿sí? Ahí es donde tarda esos 28 segundos, Retamoso. Entonces vos imaginate que empieza acá, pero como esto está girando, imagínate que es el termo, y el termo está girando. Entonces si yo empiezo acá, cuando transcurren los 28 segundos, el termo giró, ¿entendés? Entonces ya no terminé en el mismo sector donde yo empecé. Por eso la imagen queda así, como cruzada. ¿Se entiende? Ah, ya entendí. Bien, entonces ese cruzamiento de la imagen hace que yo capture información de un sector y luego me vaya desplazando, ¿verdad? Lo que no capturé al principio genera un fondo. Son píxeles que no tienen valor, pero se generan en la imagen igual porque la imagen tiene 185 por 185. Entonces ahí es donde aparecen esos píxeles negros, oscuros, que no tienen valor, que los van a ver siempre en la parte superior, en la parte inferior siempre aparecen, hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. Eh, Esos píxeles sin dato aparecen por este motivo. ¿Se aclaró un poco o sigue la duda? No, no, sí, ya entendí. ¿Puede repetir los tipos de errores? Me faltó uno. Radiométricos, atmosféricos y el tercero. Geométricos y atmosféricos. Gracias. De nada. Bien, estábamos viendo la segunda, la distorsión provocada por la rotación terrestre, ¿sí? Bien, vamos a ver la distorsión provocada por el sensor mismo. Bueno, lo que tienen que saber es que el sensor, al ser un dispositivo electrónico, es propenso a... Bien, se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Sí, profe. Perdón, es que recién apagué el micrófono porque me habló mi hija. Bien, entonces estábamos diciendo que hay distorsiones que son provocadas por el sensor. El sensor, como cualquier, para que hagan una analogía, como cualquier cámara, es propenso a tener fallas porque es un dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces a veces los detectores es como, a ver, les diría que es como un auricular, tiene como un tiempo de vida. Todos los dispositivos electrónicos tienen eso, un periodo en el que el fabricante te asegura de que eso va a funcionar bien, pero pasado ese tiempo puede empezar a tener fallas, incluso antes. Obviamente que son dispositivos muy probados, pero no deja de ser un dispositivo electrónico que algo le puede pasar. Puede haber una sobrecarga eléctrica, lo que sea, incluso las tormentas solares pueden afectar muchas veces a los sensores y los queman, los descalibran. Eh, es algo normal que ocurre con los dispositivos electrónicos. Eh, a ver, yo tenía hace tiempo, me acuerdo que tenía una camarita Kodak que funcionaba muy bien, una digital. Y la otra vez fui a probarla y ya no funciona. O no sé si un problema de batería o el obturador no abre. Bueno, todo ese tipo de problemas, imagínense que también le pueden pasar a un sensor. Obviamente que acá estamos hablando de millones de dólares y eso está muy probado y ensayado, pero igual no deja de escaparle a fallas que escapan, digamos, al control humano. Eh, ¿Se entiende? Es algo electrónico, por lo tanto puede fallar. De hecho, los sensores son electromecánicos, entonces hay partes mecánicas que también pueden fallarse. Hay engranajes o desplazamientos que por algún motivo eh, se pueden entorpecer y fallan. Eh, Hay varios ejemplos de sensores que han tenido ese tipo de problemas, para que sepan. No es algo
No es algo frecuente, pero ocurre, ocurre. Bien, la cuarta distorsión tiene que ver con las provocadas por la atmósfera. En este caso, principalmente, ustedes ya vieron lo que era la dispersión atmosférica. Eh, Básicamente, lo más importante es lo provocado por gases, aerosoles y vapor de agua, sobre todo por el tamaño de las moléculas y partículas ahí, y que afecta sobre todo a las longitudes de onda más cortas. ¿Sí? Pero bueno, la corrección atmosférica existe, ya van a ver que se puede realizar. Pero bueno, por ejemplo, con las primeras se puede hacer muy poco. Sí, con esta. ¿Eh? Con la 1 y con la 4 podemos llegar a hacer algunas cosas, pero con la 2 y la 3 es muy poco. Bien, vamos primero con las correcciones radiométricas. Entonces, eh, las correcciones en este sentido básicamente son técnicas que modifican los niveles digitales originales con el objeto de acercarlos a lo que tendría una imagen en el caso de tener una recepción ideal. ¿Sí? Fíjense que acá estamos hablando de modificar los niveles digitales. Es un proceso importante ya en una imagen, porque eh, esa imagen original, estamos hablando acá ya de transformarla, es decir, de modificar esos niveles digitales originales. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hay fallas radiométricas en este sentido? Eh, Dos cosas básicamente. Restaurar líneas de píxeles o píxeles perdidos, o también otro problema se conoce como bandeado de la imagen. ¿Sí? La restauración de píxeles o líneas perdidas eh, se debe principalmente a líneas anómalos por ese fallo en el sensor que yo les había hablado. Esa falla electrónica genera que una línea, por ejemplo, de píxeles no se capture, o algunos píxeles por ahí salteados salgan con un color anómalo. ¿Cómo yo me doy cuenta que es anómalo? Imagínense que están en el medio del océano, en el océano más profundo. Pregunto, ¿cómo vería los píxeles de un océano profundo? ¿Valores claros o valores oscuros? ¿Colores claros o colores oscuros? ¿Cómo vería Oscuros. el píxel del océano? ¿Con un tono claro, con un tono oscuro? ¿Cómo lo vería? Oscuro. Ajá. Mancilla, ¿vos qué opinás? Sí, fue también oscuro. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿por quién podés jurar ahora? ¿Tu mamá? No voy a jurar por nadie, pero sí, profe. ¿Estás seguro? Eh, sí, porque A ver, el por qué me el interesa. océano, a ver, el océano, bueno, si está hablando de la parte más profunda, lo que va a hacer es absorber mayor reflectividad. Absorbe radiación. Claro, entonces la tendencia va a ser oscuro. El agua Si absorbe absorbe, mucho y refleja poco. exacto, bien. Así sería la relación correcta. Eh, Como Eso quise absorbe decir. mucho, Mansilla, como Sí, absorbe, es agua, ¿sí? Entonces ya todos sabemos qué comportamiento tiene el agua con respecto a la energía. La absorbe. Si absorbe mucho, y más si es profundo, lo que va a hacer por comportamiento opuesto es reflejar poco, claro, sí, ¿sí? sí, eso quise decir. Eso ya lo habíamos hablado. Siempre, siempre el agua refleja poco, ¿sí? Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de detectar píxeles aislados. Si vos estás en el medio del océano y tenés un píxel que brilla mucho, eh, bueno, o puede ser un barco, eh, o es un píxel anómalo, ¿sí? Esa es una manera de detectarlo. Lo mismo dentro de otras coberturas.
Si vos estás observando, no sé, una pradera, un campo, y de repente tenés un píxel oscuro y le pedís información y te dice 255, y es probable que sea un error, ¿sí? Porque prácticamente no existe ninguna cobertura que absorba completamente la radiación, excepto, no sé, que sea un pozo profundo y que tenga agua transparente y que absorba toda la radiación. Bueno, lo cual es un poco raro, pero de esa manera uno puede darse cuenta de que hay efectos, que hay un píxel anómalo, ¿sí? Cuando son píxeles solamente se produce el efecto de sal y pimienta, que es como un píxeles así desperdigados que tienen como un ruido en la imagen, eh, y bueno, y esos son problemas radiométricos, ¿sí? Bien, acá tienen un ejemplo de lo que es un- una línea de píxeles perdidos en una imagen, ¿sí? Estos son los problemas que yo les decía que el sensor por algún motivo dejó de capturar información en esta línea de píxeles. A veces puede ser una línea, a veces pueden ser dos o tres líneas, dependiendo del tipo de problemas que tenga el sensor. Esto le pasó mucho al Landsat 7. eh, y si me preguntan cómo se corrigió, no, fue incorregible porque estuvo dañado el sensor. Y hay gente que se imagina, no sé, como en las películas que mandas un astronauta y cambia un chip. No, esas cosas acá no existen. Entonces, ¿cómo siguió? Y nada, siguió operando con esa falla. Lo que sí se puede hacer es lo que les voy a contar ahora, pero el error el daño ya estuvo hecho, no hay forma de solucionarlo. Se pudo haber solucionado lanzando otro satélite gemelo con características similares, reemplazarlo al que estaba ahí, que es lo que se suele hacer con las constelaciones de GPS. Pero en este caso no se hizo eso, se lo dejó operando con ese error. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer? Bueno, una de las opciones es la restauración de líneas o píxeles, ¿sí? Eh, bueno, sean píxeles o líneas, lo importante es detectarlos, saber en qué lugar de la imagen está y si realmente te va a afectar o no. Porque si a vos te interesaba, no sé, justamente las parcelas que están acá en el centro o esta montaña que está acá en la parte eh, noreste de la imagen, y no te interesaba este sector, simplemente descartás esto y te quedás con lo que te sirve. Pero si vos justo necesitas acá los valores que estaban acá, bueno, entonces sí tenés que operar con los píxeles. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, se pueden hacer tres cosas. Una es darle el valor a ese píxel o línea precedente o posterior. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, si acá eh, el píxel tiene un valor de 0, ¿sí? Le puedo dar el valor, dice precedente o posterior, o sea, el valor del píxel que está acá a la izquierda o el píxel o el valor del píxel de la derecha, ¿sí? Esa sería la operación del anterior o posterior. Que es como una... Alguien me puede decir, bueno, pero eso es falsear la información. Y sí, sí porque el valor no está. Pero bueno, es una solución. Peor es no tener nada. A ver, eh, ¿conocen la primera ley de la geografía? ¿Escucharon hablar de esa? Localización. Esos son los principios. Ah, La perdón, me primera ley de la confundí. geografía. La ley de Tobler. ¿No la vieron en introducción por ahí? No que me acuerde, profe. Ujú. A ver, un voluntario.
Que tenga Google por ahí a mano. ¿Anyone? ¿Alguien tiene abierto Ley, por ahí Google? yo, profe. Bien, escribí primera ley de la geografía o ley de Tobler, a ver qué te dice. Tobler con B larga, obviamente. ¿Aparece algo? Sí, dice, la primera ley de la geografía o principio de autocorrelación espacial fue formulado por Waldo Tobler de Ujú. esta forma. Todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las distantes. Bien, perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con la imagen satelital? Y precisamente lo que dice Tobler. Si yo tengo que reemplazar ese píxel en el espacio geográfico, como yo sé que en el espacio geográfico todo está relacionado, ¿sí? Es preferible que yo le ponga el valor del píxel de al lado, porque seguramente por esta ley o principio va a estar más relacionado que cualquier otro píxel de la imagen, ¿sí? Entonces, si yo tengo que reemplazarlo, es lógico que lo haga con el anterior o posterior. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Nunca habían oído hablar de esta ley? la No, verdad no. ¿No? Mira vos. Bueno, ven, algo más que aprendieron en la cátedra de sensores remotos. ¿puede repetir cómo se escribe el nombre? T-O-B larga L-E-R. A ver, necesito otro voluntario. Dígame nombre y apellido. ¿Alguno? ¿Un voluntario? Si quiere busco de nuevo, profe, o no sé. Perdón, yo no los veo. Díganme quién es. González Eliana, le acabo Bueno, de Eliana. decir la de Tobler. Bien, sí. Bien, González. Escúchame, para el martes me vas a averiguar quién era Waldo Tobler. ¿Sí? Bueno, profe. Por favor. Así que el martes vamos a saber más sobre este geógrafo y cartógrafo que formuló esta importante ley para nuestra ciencia, para la geografía. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, ya sabemos cómo esto se relaciona, porque hay mucha gente que por ahí no le encuentra sentido. ¿Esto qué tiene que ver con la geografía? No, sí, tiene muchísimo que ver con la geografía. Fíjense cómo acá estamos aplicando este, esta primera ley de la geografía para resolver un problema de los niveles digitales en una imagen. ¿Sí? Entonces, en el caso de píxeles o líneas perdidas, una solución es darle el valor precedente o posterior. La segunda, la B, sería realizar el promedio entre las líneas o píxeles precedente y posterior. O sea, es un método parecido al anterior, pero no elijo entre uno y el otro, sino que elijo a los dos y hago un promedio. Y eso también tiene que ver con la ley de Tobler, ¿sí? Como decía él, en el espacio geográfico todo está relacionado, pero lo está más lo que está más cercano que lo que está lejos. Entonces, volviendo a ese principio, si yo tengo que rellenar el píxel que me está faltando ahí, lo lógico es que lo haga con los vecinos. En este caso la solución es tomar a los dos, lo sumo y lo divido por dos. El resultado coloco en ese píxel o esa línea que está perdida. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Bien. Yo siempre pregunto, porque esto es un poco abstracto, ¿sí? Como no estamos haciendo ejercitación de este tipo de cosas,
a veces hay que imaginarse un poco cómo es la solución. Entonces, perdonen que a veces insista con preguntarle si se comprendió, porque si no es así, la clase está para eso. Díganme, no, profesor, no entendí, explíqueme de nuevo, y ustedes ya saben que yo no tengo ningún problema en volver a explicarles. Bien, la tercera solución tiene que ver con que ustedes en la práctica ya vieron correlograma, ¿no? No. No, Todavía no vieron, bueno, pero sí en la teoría lo vimos. ¿Se acuerdan la clase cuando vimos el proceso de formación de la imagen y luego vimos el manejo de los datos? Eh, habíamos hecho, no, hicimos perfiles, no hicimos correlograma, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un perfil radiométrico que yo les hice? ¿Se acuerdan o no? sí, profe. Sí. Bien. Yo creo que no habíamos hecho correlograma, pero bueno, no importa. Lo podemos ver más adelante o si no, seguramente en el práctico lo van a ver. Pregunto, ¿qué es una correlación? A ver, alguien que no haya hablado. Voy a salir de la presentación porque si no, no los veo. Alan, ¿estás ahí, Alan? Sí, sí, profesor, estoy acá. La ¿Qué es una correlación correlación? es una relación que existe entre dos fenómenos, puede decirse, no sé si estaría bien la respuesta. Está bien. En este caso nos referimos a variables, ¿sí? A Porque variables, sí, estamos, matemático, estadístico. exactamente, estamos en el sentido más bien matemático y estadístico de los datos. Entonces esa es la relación que existe entre dos variables, ¿sí? ¿Y te acordás cómo pueden ser esas relaciones? Para un ejemplo, Ujú. em, recíproco. No, no entendí la pregunta, profesor. ¿Cómo pueden ser esas relaciones? Cuando vos haces una correlación, ¿qué resultado te puede dar? Diferencias, ¿Diferencias o o, qué más? Te falta una o parte que relaciones. justamente, sí. A Igual, partir de esa correlación vos vas a encontrar diferencias. igualdad o diferencia. Bien, exactamente. Igualdad o diferencia. Y eso justamente es lo que buscamos acá cuando analizamos los píxeles perdidos. Por medio de una correlación, ¿sí? Yo voy a buscar una banda que no esté alterada y que se parezca a la banda donde yo tengo los píxeles perdidos. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho de que yo tengo, vamos a suponer en el Landsat, tengo 7 bandas? ¿Sí? Bueno, yo puedo tener los píxeles perdidos en la banda 1, pero el resto de las bandas pueden estar bien. Entonces, lo que voy a hacer es buscarme una banda que tenga fuerte correlación, es decir, que se parezca a esa banda 1, y lo que voy a hacer es reemplazar los píxeles de la banda 1 con los píxeles, vamos a suponer que la que se parece mucho es la banda 2. Es lógico porque está ahí al lado. Entonces voy a reemplazar esos píxeles o esa banda de píxeles perdidos con los valores de la banda 2 que sé que está correcta. ¿Me explico? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Le quería preguntar si la correlación se usa solamente para la tercera corrección. Es la tercera solución, exactamente. Porque en la 1 y en la 2 no te salís de la banda. Lo que haces es tomar los píxeles vecinos en la misma banda. ¿Entendés? Sí. Entonces, en la tercera solución sí. Cuando no te convence esa solución de traer los píxeles vecinos, eh, te vas a otra banda
y reemplazás los valores que te faltan por los valores de esa línea en esa banda que se parece mucho. Para eso vos tenés que hacer el análisis de correlación y encontrar cuál es la banda que más se parece. Pregunto, siguiendo con el ejemplo, si el error está en la banda 1, ¿por qué no me puedo traer los píxeles de la banda 7, por ejemplo? O me los podría traer. Mancilla, ¿vos qué opinás? Y es posible que se distorsione mucho la imagen, ¿Y por qué? porque las variables no van a estar tan correlacionadas. ¿Y por qué no van a estar correlacionadas? A mí el gauchito Gil me dijo que estaban correlacionadas. Está muy bien. Y no sé, pero yo no sé qué tanto sabe de imágenes satelitales el gauchito Gil. Sé que era un gaucho, pero Profe, puede ser por la resolución, no, no es por la... A ver, perdón, ¿qué resolución? la espacial. No, no se debe a eso. ¿Alguna idea? No. No, profe. Bien. Imagínense una firma espectral. Para eso sirven las firmas espectrales, ¿sí? Si yo lo que estoy buscando es reemplazar valores en la banda 1, yo tengo que mirar la firma espectral y ver dónde está la banda 1, ¿sí? Ubico el resto de las bandas en esa firma espectral. Si a mí me falta un píxel de la banda 1, que normalmente la banda 1 está en la mayoría de las plataformas en el azul, no me puedo ir a buscar una en el infrarrojo térmico, porque tiene valores completamente distintos, ¿sí? Si ustedes observan la gráfica van a ver que en el infrarrojo los valores son completamente distintos a los del visible, el azul. Entonces, por eso no me puedo ir a buscar en el infrarrojo cercano, ni en el medio, ni en el térmico. En este caso, siguiendo con este ejemplo de que yo tengo los píxeles perdidos en la banda 1, lo que tengo que hacer es buscar una banda que se parezca a esa banda 1, que van a ser cualquiera de las otras dos o cualquiera de las que yo tenga en el visible. La del rojo, la del verde o la del ultravioleta, es decir, algo que se parezca. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, cuando hacemos el análisis de correlación, yo puedo agarrar mi banda 1 y las comparo contra todas las otras bandas. Hay un valor estadístico que se llama el coeficiente de correlación de Pearson que te dice qué tanto están correlacionadas. El 1 significa que son exactamente iguales. El menos 1 que son completamente diferentes y el 0 que no se parecen, que no hay relación. Entonces yo tengo que tratar de buscar correlaciones cercanas al 1 positivo, porque eso me estaría indicando que se parecen bastante las dos variables, que en este caso son dos bandas. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si a mí me faltan píxeles en la banda 1, yo las voy a encontrar en alguna de las bandas dentro del visible. No voy a encontrarlas ni en el infrarrojo cercano, ni en el infrarrojo medio, ni en el infrarrojo térmico, porque ahí los comportamientos son muy diferentes a cómo se ven en el visible. ¿Se entiende? sí, profe. Bien, sigamos. Otro problema que podemos tener es el bandeado o destripe de la imagen. Eh, en este caso, el bandeado se presenta en áreas con baja radiancia, ¿sí? Por lo tanto, es escasa la reflectividad, algo de lo que ya habíamos hablado, es muy típico de cursos y cuerpos de agua, lo cual se puede deber a un problema en el calibrado de las imágenes. Me disculpan un minuto, chicos. Perdón la interrupción.
Domínguez, vos estás con tu hija dormida, yo la tengo despierta, así que no sé qué es mejor y qué es peor. Bien, les estaba explicando lo del destripe, ¿sí? Se produce por ese efecto, ¿no es cierto? Algún problema en el sensor, sí, en el sensor que hace que eh, aparezcan valores que no corresponden. Y sobre todo entonces se produce en lugares donde tenemos algún tipo de cobertura de agua. Eh, para ajustar digitalmente la señal recibida por un detector, se asume que todos ellos, en casos de estar bien calibrados, van a tener el mismo histograma. ¿Se acuerdan lo que es el histograma? El histograma de frecuencias, matemática. Sí, bueno, Sí, me más o menos. acuerdo, más o menos, me acuerdo de cómo se hacía, pero eh, conceptualmente no me Seguramente, acuerdo qué es lo que seguramente representaba. en clima lo habrán hecho con temperatura, con, bueno, precipitaciones normalmente se representa en barras. ¿Sí? Es la acumulación de los valores, ¿sí? A partir de un determinado tiempo, en el caso de las precipitaciones. En este caso lo que yo hago es acumular los valores de los píxeles y te queda una representación gráfica para que vos veas dónde están concentrados los valores. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que en matemática, en estadística lo habrán visto, ¿no? Sí, ¿O no? sí, sí, Bueno, pero sí saben que existe algo llamado histograma. Sí, profe. sí. Bien, existe algo llamado histograma que es la representación, es la acumulación de los valores de los píxeles, ¿sí? Es un gráfico, básicamente el histograma. Entonces, viendo el histograma, vos sabés eh, si los valores están muy acumulados o si están dispersos. Si el histograma es chato, significa que los valores están dispersos, que hay mucha variabilidad. Si el histograma es alto, significa que están acumulados en un rango menor de datos. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es recomponer el histograma de todos los detectores de las bandas, asumiendo como referencia eh, uno de ellos para ajustar el resto. ¿Sí? Eh, es algo parecido a lo que habíamos hecho con buscar la información de una banda cuando teníamos un píxel perdido. ¿Sí? Es algo similar. Cuando yo tengo algún problema de destripe, lo que hago es tratar de reconstruir el histograma. ¿Sí? Esto, como les dije, no es muy frecuente, pero ustedes tienen que saber que existen estos problemas. ¿Sí? No sé si vamos a hacer un práctico sobre esto, pero eh, tienen que comprender de que las imágenes tienen problemas. Y uno de esos problemas puede ser el bandeado de la imagen. ¿Estamos? Profe, Bien. Sí, sería la acumulación de los valores de los píxeles. sí. Ahí está. A ver si busco rapidito por acá. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, A ver qué me trae por acá. Bien, es esto. El histograma seguramente ustedes lo vieron ¿con qué trabajaron en técnicas 2? ¿Con QGIS o ArcGIS? QGIS. Con QGIS. ¿Y trabajaron el histograma ahí o no? No, creo que no. Bueno, quizás no llegaron a eso, pero cuando ustedes hacen mapas temáticos, sí hicieron cartografía temática, ¿verdad? La de cortes naturales, la de
Sí, eso sí. Sí, eso sí. Bien, bueno, fíjense, ustedes no son conscientes, pero ya estuvieron trabajando con el histograma, porque de última lo que hace el programa cuando opera por detrás es esa cartografía temática básicamente surge de transformar estos valores, de hacer cortes en la variable. No sé, vamos a suponer que trabajaron mortalidad infantil. El histograma lo que hace es acumular los valores de mortalidad infantil en las unidades espaciales y luego las corta. ¿Sí? Esos cortes con los que construyen las categorías en la cartografía temática. Es decir, valores muy altos, valores medios, valores bajos, valores muy bajos, suponiendo esas categorías. Bueno, básicamente esos son cortes en el histograma y esto es el histograma. ¿Se entiende? En el caso de una imagen se vería así, por ejemplo, porque tenemos tres bandas, yo puedo llegar a acumular o los puedo ver separados. ¿Sí? Bueno, eso es el histograma. Entonces, en esos casos, lo que hacemos directamente es eh, buscar, tomar como referencia uno y tratar de recomponer los histogramas de las bandas donde yo sé que tuve el problema de bandeado en la imagen. ¿Sí? Bien, el otro problema, acá terminamos con las correcciones radiométricas. Acá viene el otro problema que son las correcciones geométricas. Eh, yo creo que vamos a parar acá porque si no se nos va a cortar el- la explicación con la hora de la clase, ¿sí? Así que bueno, eh, ¿tienen alguna duda, alguna consulta sobre este tema? ¿Puedes repetir cómo se arregla el vadeado de la imagen? ¿El bandeado? Ujú, sí, Esta, la última. sí, eso. Bien, entonces nosotros sabemos que el destripe existe por un problema en el detector en áreas de baja radiancia. Estas áreas de baja radiancia en la imagen normalmente lo vamos a encontrar en láminas de agua, ¿sí? Bueno, esto se debe a un problema de calibrado en los detectores. Ahora, para ajustar la señal recibida por cada uno de esos detectores, se asume que en el caso de estar bien calibrados, todos ellos van a tener un histograma similar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es recomponer los histogramas de todos los detectores de todas las bandas, asumiendo como referencia uno de ellos. Esto que les mostraba recién del histograma. Eh, Vamos a suponer que tenemos problemas con este, el que se ve de color verde, que tiene valores anómalos. Bueno, para tratar de solucionar ese problema de bandeado que yo veo en el histograma, lo que hacemos es recomponerlos a partir de uno que asumimos que es el correcto. Básicamente de esa forma. Yo sé que es un poco abstracto porque no es frecuente andar arreglando ese tipo de problemas en la imagen, pero insisto, ustedes igual tienen que saber que el problema está. Si me preguntan, profesor, pero realmente tenemos que hacer esto de andar ajustando el histograma, y la verdad yo les digo que no, yo nunca tuve la necesidad de hacerlo. Desde que trabajo con esto, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque bueno, siempre evité este problema buscándome una imagen que no tenga estos problemas, para evitar justamente todo este manejo de información que es bastante engorroso. Lo que hago es buscarme de la fecha y si tuvo algún problema la imagen en esa fecha, bueno, voy a buscar de otro sensor. Y de esa manera me ahorro estos problemas. Hay gente, como les digo, que se dedica a investigar y soluciona estos problemas, lo cual es bueno. Pero, pero, eh, lo que tenemos que saber es que la imagen ya está tocada. Es decir, que había un cierto grado de falsedad, entre comillas, en la imagen debido a estos problemas. O sea, ya
sería como una realidad que no es tan real. ¿Me explico? Porque los píxeles ya están tocados. ¿Se entiende? Profe, Sí, le pregunto, por sí, ejemplo, cuando se elige un valor del histograma, sí. ¿es al azar o tiene que tener un comportamiento similar? Bien. La teoría dice que fíjate en el segundo párrafo, dice, para ajustar digitalmente la señal recibida por cada uno de los detectores, se asume que todos ellos, en caso de estar bien calibrados, van a tener el mismo histograma. ¿Sí? Entonces, se supone que si vos tenés histogramas parecidos, esos serían los correctos. Si tenés uno que está fuera de lugar, que no se parece al resto, ese sería el que tiene el problema. No sé si respondí tu pregunta con eso. Sí, ahora entiendo mejor, profe. Bien. Eh, yo creo, e insisto en esto, que ustedes tienen que saber que existe el problema. Ahora, ¿les va a tocar alguna vez arreglar el destripe? Y la verdad que no sé. Yo en este tiempo que llevo, les digo, nunca tuve la necesidad de hacerlo, porque siempre encontré otra imagen que la reemplazara. Eh, tuve esa suerte, pero bueno, también evidentemente este problema existe porque hay gente que se dedicó a investigarlo y habrá tenido problemas reales como para tratar de solucionar ese problema. Es decir, no pudo recurrir a otra imagen excepto a esta que tuvo el problema. ¿Sí? Por eso se dedicaron a arreglar el- el inconveniente. Pero no es muy frecuente. Insisto en eso que no es muy frecuente. Hay cosas que nosotros podemos arreglar y hay otras que no. ¿Sí? Esto tiene la dificultad, como les digo, de que estamos retocando la realidad, porque acuérdense que vamos a estar reemplazando píxeles. Entonces, hay gente que se opone directamente a esto, que te dice, mira, si vos tenés una imagen con problemas, no la proceses, no le hagas reemplazo de píxeles, porque vas a estar falseando la realidad. Bueno, eso es una discusión larga y no nos compete a nosotros, eh, pero, eh, pero también tienen cierta razón cuando te dicen eso. Cuando estamos retocando los píxeles, hay que ser conscientes de eso, que cuando yo toco un píxel de cambio de valor, estoy modificando la realidad. Eso es importante, es como estar haciendo un mapa. Si vos modificás una línea, un punto en el mapa, y modificaste la realidad. Si luego alguien toma decisiones o se guía por tu mapa, y puede estar tomando una mala decisión. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, gente, si no hay más preguntas,